La Universidad Pedagógica Nacional y los responsables del proyecto Cultura de Igualdad de Género en la UPN les dan a todos y a todas una cordial bienvenida. Ante el aumento de casos de violencia, discriminación y el poco arraigo de una cultura con perspectiva de género en los espacios universitarios, personal académico y de las áreas administrativas han diseñado el programa Igualdad de Género en la Universidad Pedagógica Nacional. La finalidad del mismo es asegurar la construcción de un ambiente sano que promueva mejores condiciones de igualdad, mejores oportunidades en mujeres y hombres, además de afrontar y, si es posible, evitar la discriminación y el hostigamiento sexual. Estos trabajos se transmitirán en vivo en el portal de Visión Fractal, cuyo sitio electrónico puede accederse a través de la página de la UPN. Para dar inicio formal a los trabajos incluidos en este programa, damos la bienvenida en el presidio a la maestra Marta Isela García Peregrina, encargada de la Dirección de Servicios Jurídicos, al doctor Jorge García Villanueva, responsable de la especialidad de Género en Educación, a la doctora Adriana Leona Rosales Mendoza, profesora de tiempo completo de la UPN y especialista de Género en Educación. A continuación, unas palabras de bienvenida de la maestra Marta Isela García Peregrina, encargada de la Dirección de Servicios Jurídicos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctor Jorge, muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Irene Cacique por estar con nosotros en esta importante ponencia y a toda nuestra comunidad universitaria, alumnado, personal docente y personal administrativo que nos acompañan. Comento a ustedes que una importante intención tanto del personal administrativo como académico de esta universidad es fomentar valores en lo que es igualdad de género y una cultura de la paz, así como una comunidad libre de violencia. Entonces estamos trabajando de la mano un grupo de especialistas en género con su servidora de parte del área jurídica para poder implementar un programa en esta institución. Este programa se llama Cultura de la Igualdad de Género en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante este año vamos a estar haciendo muchas actividades como entrega de trípticos, algunas lonas, pendones, y van a ver información en nuestras páginas, así como conferencias sobre este tema. Para nosotros es muy importante que ante la violencia que se vive en nuestro país y ante las situaciones que frecuentemente vemos de desigualdad en las calles y ante situaciones de discriminación que se viven en todo el mundo, pues fomentemos esos valores, y qué mejor que empezar por nuestra institución. Es por eso que este día pues les doy la más cordial bienvenida e invitamos a la doctora Irene Cacique, quien tiene una gran experiencia en estos temas, a platicarnos y a dar una conferencia sobre este tema importante para todos ustedes, que es violencia en el noviazgo, cultura de la paz y comunidad libre de violencia. Bienvenida, doctora. Este programa se desarrollará durante todo un año y tiene como beneficiaria a toda nuestra comunidad, con un énfasis inicial en los estudiantes. Para ello contamos con una serie de conferencias dictadas por eminentes personalidades como la doctora Irene Regina Cacique Rodríguez, quien es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y nos hablará en esta oportunidad sobre la violencia en el noviazgo, la cultura de paz y la comunidad libre de violencia. A continuación, el doctor Jorge García Villanueva, responsable de la especialidad de Género en Educación, quien nos dará una introducción al trabajo de la doctora Irene Regina Cacique Rodríguez.
Gracias. Bien, buenas tardes. La doctora Irene Cacique es una reconocida experta en temas que tienen que ver con violencia, recientemente violencia en el noviazgo, empoderamiento de las mujeres, diversas áreas del género, desde su perspectiva que además de sociológica es demográfica también. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Texas en Austin, es maestra en demografía por el Colegio de México, es licenciada en sociología por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. 2. Felicidades, muy bien. Actualmente ella, como ya se dijo, es investigadora de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con sede en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, le damos una cordial bienvenida por trasladarse a esta casa de estudios, que también es tu casa, Irene. Bienvenida, no quisiera yo extenderme más. Y pues... damos inicio entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, especialmente a los estudiantes. Me da gusto particular verlos aquí porque espero que después de esta presentación algunos elementos se lleven para poder contribuir a esta cultura de paz en esta universidad, pero también en sus propias vidas y en todo lo que falta por delante para cada uno de ustedes. Si me avanzan, por favor, a la siguiente. El problema de la violencia en el noviazgo es lastimosamente o desafortunadamente una experiencia bastante más común de lo que pensamos. Está muy difuminado el problema, no solamente aquí en México, en todas las sociedades donde se han levantado encuestas sobre violencia en el noviazgo. Hay datos de una presencia importante y esto nos impulsa a prestar toda la atención que podamos al problema para tratar de prevenirlo, para atenderlo y eventualmente erradicarlo. La mayoría de las encuestas sobre violencia de pareja aquí en México han sido orientadas a atender la violencia hacia las mujeres y muy pocas han dado cabida a la violencia que reciben también los hombres, que sí la reciben por parte de sus parejas, aunque veremos no en la misma magnitud y sobre todo no con las mismas consecuencias, ¿sí? Pero desde mi punto de vista personal y en la investigación que yo desarrollo, estoy enfocada a dar cobertura no solo de la violencia hacia la mujer, sino también de la violencia hacia los varones, porque creo que mientras veamos solo una parte del problema, no vamos a poder tener una comprensión global de la problemática ni dar una solución real a la misma. Entonces, aunque, bueno, ya iremos viendo algunas diferencias entre lo que es violencia para ellos y para ellas, creo que es importante abordar ambas. La siguiente, por favor. Entonces, además de que atender el problema nos permite solucionar eventualmente o aligerar el problema para quienes lo padecen en el momento, atender esta problemática de violencia en el noviazgo es sumamente importante porque cualquier problema o cualquier situación de violencia que se experimenta en las primeras etapas de la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, tienen consecuencias también hacia la vida futura de quienes se ven involucrados en esa situación. Y el problema no solamente se refiere a la persona que recibe violencia, también a quien la ejerce y a quienes son cercanos a ella. Entonces, los patrones de violencia en el noviazgo son con frecuencia determinados o encontrados como elementos que son precursores de violencia marital y otros tipos de violencia que más adelante mencionaré. La siguiente, por favor. Entonces, para esta presentación dividí en tres grandes partes o en tres bloques la presentación. Primero voy a darles un poquito de información general sobre violencia en el noviazgo, una primera visión global de en qué consiste la violencia en el noviazgo. Después me centro en datos para México y finalmente, en la última parte de la presentación, trato de dar algunas herramientas que nos permitan identificar y prevenir la violencia en el noviazgo.
¿sí? Entonces, en esta primera parte de información sobre violencia en el noviazgo, avanzamos. La siguiente, por favor. Ajá. ¿Qué entendemos por noviazgo? Esto parece una pregunta, pues, todo el mundo sabe lo que es noviazgo, pero lo que pasa es que cuando nos vamos moviendo entre distintas generaciones, lo que una generación entendía por noviazgo no es necesariamente lo que hoy, los jóvenes de hoy, están entendiendo por noviazgo. Y ni siquiera muchas veces lo llaman noviazgo. Entonces, en un sentido general y convencional, hablamos de noviazgo como una relación afectiva e íntima. Y cuando hablo de íntima, puede presuponer y dar cabida a relaciones sexuales, pero no necesariamente, no todas las parejas que son novios le dan cabida a lo sexual. Pero bueno, supone una relación afectiva e íntima, usualmente entre jóvenes, pero hay algunos que en algún momento de su vida o no tuvieron pareja antes o fracasó una primera pareja y siguen de novio a los 30 o a los 40 o a los 50, pero bueno. Y entre estas dos personas se presupone que existe una atracción física y emocional y que no viven juntos, porque si vivieran juntos entonces ya no hablaríamos de noviazgo, hablaríamos de una pareja marital, aunque no estén legalmente casados, pero ya convivir supone una relación que no es noviazgo, sino una relación conyugal. Entonces son personas que no viven juntas, pero que mantienen esta relación afectiva y buscan compartir sus experiencias de vida. Y entre paréntesis, no supone que sean hombre y mujer. Puede ser hombre y hombre, puede ser mujer y mujer, puede ser hombre y mujer, ¿sí? Avanzamos entonces. Entonces lo que estamos tratando es de entender el noviazgo como una relación afectiva que da cabida a todo tipo de pareja, a todo tipo de relación, siempre y cuando se den estos elementos comunes de atracción física y emocional. ¿Avanzamos? Hay diferencias, como mencionaba antes, entre el noviazgo de hoy y el noviazgo de generaciones anteriores, y se podrían resumir esas diferencias fundamentalmente en que hoy existe una mayor apertura a la inclusión de las relaciones sexuales dentro de las relaciones de noviazgo, y hay una relativa disminución de la relevancia del matrimonio, tanto como una meta a la que se quiere llegar cuando se es novio de alguien. No necesariamente hoy soy novio o novia de alguien porque quiero casarme con esa persona. Muchas veces la meta es mucho más a corto plazo, simplemente compartir el día a día, ¿sí? Avanzamos, por favor. Un elemento que podría caracterizar el noviazgo de hoy también es que no siempre el amor es el centro de esa relación. Y a veces simplemente se establecen relaciones, sobre todo cuando hablamos de parejas de noviazgo entre los más jóvenes, por ejemplo los adolescentes. Muchas veces lo que mueve a hacerte novio de alguien no es tanto un sentimiento de amor, como puede haber sentimientos menos fuertes, pero de simpatía, de amistad, de empatía, que te llevan a establecer un vínculo de noviazgo con otra persona, pero no necesariamente siempre es el amor. También pueden haber otras motivaciones, puede ser la motivación de, por ejemplo, tener una pareja sexual y no necesariamente es movido por las relaciones afectivas, ¿sí? Vinculado a ello es posible además observar que hoy en día existen distintos tipos de relaciones de pareja, como mencionaba antes, y entonces existen una gama que yo misma no manejo de nombres, pero no se llama, o sea, no es que los jóvenes de hoy se llamen a sí mismos siempre novio. Hay otras expresiones como amigos con derechos o free, que es muy frecuente ahora, etcétera, o simplemente amigos, ¿ok? Y estos distintos nombres nos dan visión de distintos tipos de vínculos, que son todos ellos vínculos que abordamos como de noviazgo, pero que en verdad tienen como distintas metas o distintos, sobre todo, nivel de compromiso, donde no necesariamente hay un compromiso por una fidelidad o una exclusividad respecto con el otro, ¿no? Avanzamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es violencia en el noviazgo? Es todo acto, actitud o expresión. Y enfatizo aquí que no son solo los actos los que pueden constituir violencia, también a veces las omisiones, algo que dejamos de hacer, las expresiones y nuestras actitudes también pueden ser expresiones de violencia y que generan o tienen el potencial de generar un daño emocional, físico o sexual a la pareja con la que se comparte una relación afectiva íntima. Avanzamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de violencia en el noviazgo,
Normalmente son estos los tres grandes tipos de violencia que se identifican, que sería la emocional, la física y la sexual. Hay un cuarto tipo de violencia de pareja, que es la violencia económica, pero como los novios por definición no conviven, es mucho más difícil que se den las expresiones de violencia económica. No digo que no puedan existir, pero las expresiones de violencia más comunes en el noviazgo serían estas tres. Ahorita vemos de qué se trata cada una. Adelante, por favor. La primera, la violencia emocional, que también la conocemos como violencia psicológica, es la más frecuente y consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, de insultos, burlas, silencios y gestos agresivos. Las agresiones de este tipo tienden a humillar a la pareja, a ofenderla, a asustarla y tienen graves repercusiones en la autoestima, en la seguridad y en la estabilidad emocional de esa persona. Un ejemplo de qué conductas o qué actos o qué gestos representan indicadores de violencia emocional. Bueno, si tienes una pareja y esa pareja te critica constantemente tu manera de ser, de vestir, de hacer las cosas, te dice que no entiende nada, que tú no entiendes nada. Es que tú no entiendes, no te deja tener amigos, sobre todo no te deja tener amigos del sexo opuesto, no está de acuerdo con el trabajo que haces, no quiere que salgas con tu familia, te va aislando, te va reduciendo a cada vez ser una persona más insegura, con menos confianza en ti misma, te va coartando tus propios sueños o tus propias decisiones, pues todo eso son indicadores de violencia emocional. Muy importante la última, cuando empezamos a sentir miedo por la forma en que actúa o que reacciona nuestra pareja frente a determinadas situaciones o cuando decimos algo, etc., un indicador importante de que estamos en un contexto de violencia emocional. Avanzamos, por favor. El segundo tipo de violencia que hablábamos entonces es la física, es la que se comete directamente en el cuerpo de una persona, haciendo uso de la fuerza física o de algún objeto o instrumento o sustancia y que puede o no provocar lesiones internas o externas. Cuando alguien me agrede físicamente, no voy a decir que fue violencia física solamente si dejó una herida, una huella, aunque no haya quedado ninguna herida, ningún maltrato evidente, ningún dolor o algo, de todos modos constituye el acto violencia física. Y se trata de un acto de agresión intencional que ocasiona daños a la integridad física. Y a veces aquí es difícil, sobre todo cuando estamos hablando de las parejas más jóvenes de novio, los adolescentes, muchas veces hay juegos bruscos y es difícil definir el límite entre lo que es un juego y lo que ya pasa a ser violencia. ¿Sí? Avanzamos a la siguiente, por favor. Estos serían algunos indicadores o acciones que representan violencia física: empujones, bofetadas, si te araña, si te ha golpeado, si te ha quemado, si te ha tirado objetos, te ha pateado, te ha tirado el cabello, te ha mordido y te ha tratado de estrangular. ¿Okay? Estos son algunos, no son todos. Avanzamos por favor a la siguiente. Y finalmente entonces tenemos la violencia sexual, que se identifica como cualquier intento o realización de un acto sexual que no era deseado por la otra persona. También entran aquí insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de la otra persona mediante la coerción. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hablaríamos de violencia sexual. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, te toca en determinadas partes que tú no te sientes cómoda que te toquen y sin tu consentimiento. Te ha amenazado con terminar si no tienes relaciones sexuales con esa pareja. Se niega a usar el condón. Ojo, esto es muy importante entre los más jóvenes. Si tu pareja se niega a que se protejan y tú quieres protegerte, pero él o ella no quiere, no accede, eso también constituye violencia sexual. Le cuentan a sus amigos que tienen relaciones sexuales cuando no es el caso, cuando no es parte de la relación de pareja. Te habla de cuestiones sexuales que te avergüenzan o te hace tener determinado tipo de relaciones íntimas con las que tú no te sientes cómoda. Todas las relaciones sexuales, cualquier acto sexual es válido, pero lo que lo hace válido es que exista el consenso y el deseo de los dos. Pero si uno de los dos insiste en hacer un determinado tipo de acto que no deja al otro sentirse a gusto, cómodo,
se siente ofendido o se siente avergonzado, entonces ya pasa a ser violencia sexual. O, obviamente, si te obligan a tener relaciones sexuales y no es parte de tus deseos. ¿Avanzamos, por favor? ¿Cuáles serían las características de la violencia en el noviazgo? En primer lugar, lo que todo el mundo quiere saber es, bueno, ¿qué tanta violencia hay, no? Y eso es lo que se conoce como la prevalencia. La prevalencia es el porcentaje de parejas donde hay violencia, por ejemplo, en este caso, en el noviazgo, ¿sí? La prevalencia o la extensión de la violencia en el noviazgo ha sido difícil de determinar porque existen distintos tipos de metodologías y porque también juega un papel importante sobre quién se aplica, por ejemplo, la encuesta. Si se aplica una encuesta aquí en la Universidad Pedagógica entre sus estudiantes, es probablemente distinta que si se aplicara una encuesta entre jóvenes en los hogares, porque aquí nada más estaríamos viendo un tipo de jóvenes que además dentro de todo son los más afortunados que pueden seguir estudiando a nivel universitario y tenemos muchos jóvenes que ni siquiera terminan la secundaria o la prepa. Pero no pasa nada más por el elemento educativo, pasa por otras muchas condiciones de vida que pueden marcar diferencias. Entonces tenemos distintas muestras, tenemos distintas estimaciones, pero en general los estudios ubican una prevalencia de violencia en el noviazgo entre el 9% y el 51% de las parejas de novio experimentarían violencia en el noviazgo. Ocurre tanto entre adolescentes como en jóvenes en edad universitaria, pero la tendencia es que tiende a incrementarse a medida que el noviazgo se prolonga o a medida que incrementa la edad de los jóvenes o el noviazgo se establece en edades posteriores. Muchas veces se enmarca en un estilo de interacción adolescente, esto es lo que decía, muchas veces entre los adolescentes hay juegos bruscos que cuesta definir un poquito definir el límite entre si eso es violencia o no es violencia, pero dentro de ese juego que se da entre los adolescentes, un poco por la inexperiencia de cómo relacionarse con personas del otro sexo o con personas de tu mismo sexo hacia las que te sientes atraído, muchas veces se dan ese tipo de juegos bruscos y la patadita o el golpecito, pero que pueden ir dando pie posteriormente al desarrollo de violencia en el noviazgo, ¿sí? ¿Avanzamos? Algo importante de la violencia en el noviazgo, y que no solamente en el noviazgo, sino la violencia de pareja en general, esto también se puede asignar o explicar la violencia conyugal, es que toda la violencia de pareja siempre cumple con este mismo ciclo que se repite una y otra vez. Y empieza como de manera con gestos o actos que no son tan graves y son un poquito más leves, pero hay gritos de repente o hay alguna amenaza que te hace sentir incómoda y eso va evolucionando hacia una segunda etapa donde sin importar lo que tú hagas o él haga o ella haga, hay cosas que generan el enojo constantemente de la otra persona y se llegan eventualmente a un momento de agresión, que es lo que se llama la segunda etapa, sería la explosión violenta. Y finalmente, y es importante aquí destacar que aquí en esta segunda etapa ya no hay como la posibilidad de explicarse por qué se dio el evento violento. No es por lo que yo dije o hice o cómo me vestí. Independiente, a veces eso sirve de excusa, pero es independientemente de lo que haga la víctima, en este caso de la pareja, algo genera inevitablemente el enojo, el malestar y el acto agresivo por parte de uno de los dos. Y finalmente, después que ocurre entonces el evento violento, hay como un arrepentimiento del agresor y hay una reconciliación, pide perdón, le promete a su pareja que no se va a volver a repetir, que no sabe qué le pasó, que eso fue la única vez que va a ocurrir esto. Y entonces, porque además lo complicado de todo esto, de la violencia en el noviazgo y de la violencia de pareja en general, es que sea dentro del marco de una relación afectiva. Entonces la otra persona nos importa y no queremos perder ese afecto o ese sentimiento, no queremos perder a esa persona. Entonces nos empeñamos, tanto el agresor como la víctima, en recuperar la relación. Entonces se da el perdón y volvemos a creer que ya no volverá a pasar, pero eventualmente empieza otra vez un ciclo de pequeñas expresiones de acumulación de tensión hasta que otra vez ocurre la explosión de violencia, ¿sí? Avanzamos, por favor. Y entonces se da esta espiral de violencia, no solamente que se repite este ciclo donde empieza con pequeñas cosas, se acumula, viene el acto explosivo y nos perdonamos y volvemos a creer y volvemos a iniciar el ciclo, sino que se da esta espiral donde
cada vez a lo largo del tiempo, lo que antes eran las pequeñas primeras expresiones más leves, se van convirtiendo en expresiones más severas de violencia. Y cada vez lo que antes era más esporádico, que ocurría de vez en cuando y de cuando en vez, se convierte en algo más cotidiano, más frecuente, más frecuente. Y vamos terminando en un escenario donde con mucha frecuencia experimentamos expresiones violentas de violencia, severas de violencia, ¿sí? Entonces, aquí hay otro elemento importantísimo de por qué atender la violencia. La violencia tiene algo que se ha llamado la transmisión intergeneracional. A veces lo que pasa es que cuando somos niños, o recibimos violencia hacia nosotros por parte de nuestros padres, de nuestros cuidadores, a veces de los hermanos. A veces ni siquiera la violencia es hacia nosotros, sino que somos testigos de esa violencia. Y eso va potenciando las posibilidades de que como niños empecemos a ser violentos o a hacer bullying contra los compañeros en la escuela, a ser burlones, a tener ciertas actitudes agresivas hacia los demás, que luego en el marco, cuando empezamos a tener relaciones de pareja, se potencia la posibilidad o bien de que seamos agresores o bien de que seamos víctimas. Ambas posibilidades se potencian si hemos sido testigos o hemos recibido violencia desde temprana edad. Y obviamente entonces en la edad adulta seguimos repitiendo el mismo esquema. Es muy difícil salir de este círculo vicioso que se va generando y que va pasando de una generación donde a lo mejor los violentos eran los padres y yo como niño no era violento, pero voy absorbiendo esa manera, ese tipo de, creemos solución a las tensiones, a los conflictos y vamos incorporando esa manera de ser violento en nuestras relaciones diarias, ¿sí? Avanzamos. Un hallazgo importante cuando se hace investigación sobre violencia en el noviazgo es que la prevalencia de violencia en el noviazgo entre los jóvenes adolescentes y en los jóvenes universitarios es igual o comparable según sexo. Lo que muchas veces cuando se inició los estudios de género empezaron a tener un lugar y se empezó a darle lugar a las investigaciones de violencia. El objeto central era el estudio de la violencia hacia la mujer, porque efectivamente la mujer tiende a tener, para ella las consecuencias de la violencia son mucho más severas y mucho más graves y determinantes que para los varones. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Entonces tiene sentido que cuando empezamos a estudiar violencia de pareja nos centramos en lo que aparentemente era la principal víctima y para algunos era simplemente la única víctima. Pero cuando se ha empezado a incluir tanto la violencia hacia los varones como hacia las mujeres en las investigaciones, hemos encontrado consistentemente en distintos países que la prevalencia es comparable hacia ellos, la violencia que reciben ellos y la violencia que reciben ellas. Pero, como decía también desde el principio, las consecuencias son mucho más negativas para las mujeres que para los varones. ¿Avanzamos? ¿Cuáles son las explicaciones como al principio nada más estudiamos la violencia o fundamentalmente la violencia hacia las mujeres, esta inclusión reciente que apenas en las últimas décadas y en México ha costado mucho la inclusión de violencia hacia los varones en las encuestas, estos primeros hallazgos donde hemos encontrado que ellos sufren en la misma medida también, en términos de frecuencia, sufren la misma frecuencia de violencia, se ha explicado desde la literatura, desde distintas hipótesis. Una primera hipótesis para explicar esto es que los hombres y las mujeres adolescentes infravaloran la violencia de los hombres porque consideran que es algo normal, es algo que es parte de la masculinidad, ¿okay? Es parte de ser hombre, es algo natural, que el hombre sea agresivo, que sea mandón, que sea gritón, que sea etcétera. Entonces creemos, esa violencia, como la hemos naturalizado, la hemos asumido como parte inherente de la personalidad masculina, la hemos de alguna manera también invisibilizado. Y no todo, o no todas las expresiones de violencia que emergen de parte de los varones, las registramos nosotras mujeres como violencia, porque la atribuimos a otras explicaciones naturalistas como esta, ¿no? Creer que es parte de su naturaleza masculina. Por otra parte, es importante también distinguir cuando abordamos la violencia hacia unos y hacia otros. Es importante distinguir
entre la violencia que podemos llamar iniciadora, la que inicia un conflicto, y la violencia que surge como respuesta a esa primera violencia que inició. Entonces no es lo mismo ejercer violencia para atacar que ejercer violencia para defenderse. Y mucha de la violencia que ejercen las mujeres jóvenes cae en el marco de violencia en defensa propia. No estoy diciendo que seamos angelitos, también ejercemos violencia sin que sea respuesta a otra violencia. Pero mucha de la violencia femenina cae en este marco, ¿no? Y finalmente es importante establecer medidas del efecto del daño que causa y de las consecuencias que causan los actos de violencia para cada sexo, porque es ahí donde podemos encontrar la verdadera diferencia. La verdadera diferencia no está en que los hombres ejercen violencia y las mujeres no. La verdadera violencia es en la capacidad de daño que tiene la violencia que ejercen los hombres y la capacidad o la incapacidad de daño de la violencia que ejercen las mujeres. Ahorita vemos un poquito más. Adelante, por favor. Entonces se plantean evidencias también importantes de que hay diferencias en la motivación para ejercer violencia entre varones y mujeres. Y entre las mujeres prevalece más el deseo a veces de defenderse, pero también como expresión de enojo y el deseo de herir al novio. Y en cambio, entre los varones es más frecuente que la violencia sea resultado del deseo de lastimar a la pareja, de ejercer control sobre ella, intimidarla, etc. Y los métodos coercivos también difieren un poco entre sexos. A veces las mujeres apelamos más a métodos indirectos como la difusión de rumores o amenazas de no tener sexo, actitudes más que actos muchas veces, aunque también incurrimos en actos, ¿sí? Los factores que propician la violencia en el noviazgo son múltiples. El problema de la violencia de pareja y de violencia en el noviazgo es un problema multidimensional. No podemos encontrar una causa o una sola explicación de por qué existe la violencia. Existen muchos factores que pueden influir. Como decía antes, desde ser testigo de la violencia en el hogar cuando éramos niños, el tener un historial de comportamiento agresivo o intimidatorio, el tener bajo autoestima, nos hace muy proclive, sobre todo, a ser víctimas de violencia, pero también a ser agresores, porque encontramos como un elemento de autovaloración en el poder ejercer control sobre el otro. El creer que está bien el usar las amenazas o violencia para lograr nuestros objetivos, no saber controlar la ira o la frustración, el salir con compañeros violentos, el consumir alcohol, drogas, la inexperiencia o inmadurez, el tener múltiples parejas sexuales, el estar deprimido o ansioso, todos son estos factores que potencian la posibilidad de existencia de violencia en el noviazgo. Adelante, por favor. A rasgos muy generales, esto sería un primer listado de posibles consecuencias de la violencia según el tipo de violencia. Pero es importante aquí que caigamos en cuenta que la violencia emocional deja consecuencias emocionales. Eso está bien. Pero la violencia física y la violencia sexual no solo dejan consecuencias físicas y consecuencias sexuales. La violencia física obviamente también deja consecuencias emocionales y la violencia sexual puede dejar consecuencias sexuales, físicas y emocionales. ¿Okay? Entonces, en tipo de consecuencias emocionales, bueno, la más importante, quizás la más obvia también, la pérdida de la autoestima, el miedo a expresar nuestros sentimientos, el aislamiento de la familia y de los amigos. Esto es algo que es un indicador muy importante. Si mi novia o mi novio me están haciendo cada vez tener menos amigos, un círculo cada vez más reducido de personas cercanas, esto parece no estar bien encaminado, ¿sí? La incapacidad para mantener relaciones de larga duración, depresión, ansiedad, tristeza, trastorno de pánico, insomnio, todas estas son expresiones que pueden ser resultado de estar experimentando violencia en el noviazgo, ¿sí? Y nos pueden llevar finalmente hasta pensamientos suicidas e intentos de suicidio. Las consecuencias físicas de la violencia son el estrés, el riesgo de enfermedades, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, adicciones, lesiones graves o incapacitantes y eventualmente también la muerte. Y entre las consecuencias sexuales se cuenta, entre otras, la contracción de infecciones de transmisión sexual,
las disfunciones sexuales, la falta de satisfacción o incapacidad para sentir orgasmo, las alteraciones en la motivación sexual, mayor probabilidad de sufrir violaciones y de entrar en la prostitución, dificultad para establecer relaciones sexuales y embarazos no deseados, eventualmente aborto, cuando pasamos por un embarazo no deseado. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entramos entonces en la segunda parte de la presentación, que sería un poquito de información sobre violencia en el noviazgo en México. ¿Sí? Avanzamos. Algunos estudios que se han hecho, el antecedente más importante que tenemos sobre violencia en el noviazgo en México fue una encuesta que se levantó en 2007, es la que menciono aquí en segundo párrafo, es la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo y fue desarrollada por el Instituto de la Juventud y fue aplicada tanto a hombres como a mujeres de entre 15 y 24 años de edad. Entonces, esta fue probablemente la primera encuesta importante en México que incluyó violencia hacia los varones. Con el detalle, aquí están las prevalencias y aquí vienen las sorpresas. Entonces, nos habíamos resistido de ver la violencia hacia los varones, pero por ejemplo, la violencia emocional la sufría el 42% de los varones y 35% de las mujeres. La violencia física, los varones reportaban 10% y las mujeres 3%. Ojo, en estas diferencias de prevalencia juega un papel eso que mencionaba antes. Muchas veces las mujeres no reportamos algo porque no lo sentimos, no lo catalogamos como violencia. ¿Okay? Mientras que cualquier acto violento que emerja de una mujer es rápidamente clasificado como tal porque no corresponde al estereotipo de mujer. Las mujeres se supone que somos dulces, suaves, comprensivas y cuando ejercemos algún tipo de violencia no va a pasar nunca desapercibida para los varones. ¿Okay? Entonces, nada más como explicación de estas diferencias, sí puede haber diferencias reales, pero también hay interpretaciones distintas de lo que llamamos violencia unos y otros. Y finalmente, la característica de esta encuesta fue que asumió que los varones no podían sufrir violencia sexual, porque cuando hablamos de violencia sexual tendemos a pensar nada más en la violación, y parece que es muy difícil que un hombre pueda ser violado por una mujer, lo que no es cierto. Pero bueno, esta primera encuesta hizo el primer gran paso importante de incluir a los varones, pero no le preguntaron a los varones si sufrían violencia sexual, ¿okay? Solamente a las mujeres. Bueno, estos son datos, y otra referencia que pongo aquí fue una encuesta que se levantó en la Universidad del Valle de México, también en el año 2007, entre los estudiantes de la encuesta, y bueno, encontramos unas prevalencias distintas. Aquí se hace evidente cómo las distintas encuestas, si no utilizan la misma metodología, no nos llevan a resultados comparables, ¿no? Ahí se encontraron prevalencias más bajas de violencia emocional, aunque bastante altas de violencia física. Ok, adelante, por favor. Les voy a presentar muy brevemente algunos datos de una encuesta que levanté yo en el marco de un proyecto CONACYT en 2014 entre jóvenes estudiantes de preparatoria en 3 entidades del país, que eran Morelos, Jalisco y Puebla. Y los jóvenes estaban entre 14 y 20 años. Fue una muestra total de 13.500 y tantito jóvenes. Avanzamos, por favor. Entonces, en esta encuesta yo intenté ver tanto la violencia emocional, la física y la sexual, pero en la física intenté distinguir entre lo que es potencialmente letal y lo que es supuestamente no letal. ¿Okay? Un empujón, una cachetada no serían letales, pero tirarle un objeto pesado a la pareja o tratar de ahorcarlo o dispararle sería algo potencialmente letal. Y además intenté analizar la violencia para varones y para mujeres, no solamente la violencia que recibían, la encuesta del Instituto de la Juventud nada más preguntó sobre la violencia que recibían ellas y que recibían ellos. Pero yo incorporé aquí preguntas para ver, ok, esto es lo que tú has recibido y qué has hecho tú, ¿no? Y la violencia que ejerces también, hombres y mujeres. Entonces, con esa intención, adelante por favor, obtuve estos datos. Esto es muy complicado de analizar. Yo nada más les suelto aquí los datos. Estoy viendo para cada tipo de violencia, hombres y mujeres, y la violencia que recibían y la violencia que ejercían. Y rápidamente, si comparamos los datos, vamos observando que las mujeres declaran recibir y ejercer más violencia emocional que los varones,
que las mujeres ejercen más violencia física que los varones y estos reciben más violencia física que las mujeres, y que los varones ejercen más violencia sexual que las mujeres. ¿Ok? Entonces, nada más como para romper el mito de que nosotras las mujeres no podemos ser agresivas. Sí podemos ser agresivas, y posiblemente no solamente porque eso destaca y rompemos estereotipos y rompemos la idea de lo que se supone que es una mujer, sino porque además cada vez estamos inmersos en una sociedad donde la violencia es más frecuente, más presente en los distintos ámbitos, y inevitablemente vamos incorporando eso nosotras también, ¿sí? No somos distintas que ellos. Adelante. La severidad, entonces aquí es donde podemos encontrar diferencias importantes. La severidad tiende a ser como una medida de la gravedad de la violencia que ejercemos hombres y mujeres. Aquí nada más estoy viendo la severidad de la violencia ejercida, y si se dan cuenta, las mujeres son la naranja clara y los hombres la barra más oscura. En la violencia emocional y en la violencia física no letal, la severidad de la violencia que ejercemos las mujeres es mayor que la severidad correspondiente que ejercen los varones. En cambio, cuando hablamos de violencia física letal o cuando hablamos de violencia sexual, la severidad es mayor de la violencia que ejercen los varones que la que ejercemos las mujeres. Bueno, yo me estoy incluyendo, obviamente yo no estoy incluida en esta muestra porque es de adolescentes. ¿Sí? Avanzamos. Algo muy importante y que constituye un problema grave para poder salir del problema de la violencia en el noviazgo es que tendemos a restarle importancia, y los jóvenes tienden a restarle importancia a la violencia que ejercen o que experimentan. Y aquí nada más 3 grafiquitas que me muestran, aquí el color lila corresponde, bueno, moradito a las mujeres y azul a los varones. Y lo que estamos viendo es cómo valoran, o sea, son preguntas que, bueno, ¿y esto que te pasó, esa violencia que recibiste emocional? O esos actos, porque no se catalogaba con la etiqueta de violencia dentro de la encuesta. Esos actos que recibiste, ¿cómo los experimenta o cómo los clasifica? Y las mujeres tendemos a la violencia emocional a clasificarla como, siempre tendemos a darle más gravedad que los varones en cualquier tipo de violencia que recibimos, pero si se dan cuenta, en la violencia emocional, hombres y mujeres tienen un comportamiento bastante similar. Ahí va creciendo como que las dos respuestas más frecuentes eran poco grave o sin importancia, tanto para ellos como para ellas, ¿sí? Cuando pasamos de la violencia emocional a la violencia física, empieza a cambiar un poco la reacción de varones y de mujeres. Entonces las mujeres tienden a pensar de manera mucho más importante que ellos que esa violencia física que recibieron fue muy grave o algo grave, aunque sigue siendo muy mayoritaria la respuesta de sin importancia, pero ellas en mucha mayor medida que ellos clasifican la violencia física como algo muy grave o algo grave, la violencia física que recibieron. Ellos todavía la siguen viendo mayoritariamente como algo sin importancia y son pocos los que lo consideran como algo serio. Y cuando hablamos de la violencia sexual recibida, entonces se cambia totalmente. Las mujeres se concentran a valorar esa experiencia de violencia sexual recibida como algo muy grave o grave, y ya son muchas menos las que la consideran sin importancia o poco grave. En cambio, en ellos prevalece esta tendencia a restarle importancia, aun cuando es violencia que ellos recibieron, violencia sexual, la siguen considerando como sin importancia y poco grave. Avanzamos, por favor. Las consecuencias entonces de la violencia emocional no son iguales para ellas y para ellos. Ellas la evalúan de manera distinta, tienden a considerarlo como algo más serio, pero además expresan ciertas situaciones o condiciones distintas que ellos. Por ejemplo, ellas en mayor medida que ellos sienten miedo hacia la pareja a raíz de la violencia emocional, en este caso, y en cambio los hombres, más que ellas, dicen que no tuvo ninguna consecuencia en la agresión emocional que experimentaron. Cuando vemos, la siguiente por favor, las consecuencias de la violencia física, también las mujeres siguen como que dándole mayor seriedad y tomando más medidas un poquito que ellos, no demasiadas.
pero tienden más que ellos a terminar con la pareja, a reportar que quedaron con heridas, con marcas, moretones, a sentir miedo de la pareja, a deprimirse, y ellos, más que ella, siguen reportando un mayor porcentaje de ninguna consecuencia de la violencia física que ellos recibieron. ¿Okay? Y cuando avanzamos hacia la violencia sexual, bueno, algo similar. Las mujeres en muchísima más medida tienden a terminar con su pareja cuando hay un evento de violencia sexual, y los varones en muy poca medida tienden a tomar esa medida. Algo que destaca aquí, sin embargo, es que ellos más que ellas reportaron que tuvieron que ir al doctor después de un acto o una agresión sexual. Y finalmente las mujeres más que ellos se deprimen, sienten miedo de la pareja, etc. Entonces, en cuanto a las consecuencias de la violencia, los datos para los 3 tipos de violencia examinados son consistentes en dar evidencias de que hay un mayor impacto de la violencia, tanto emocional como física, para las mujeres, y las mujeres se enojan más, terminan en mayor medida que con la pareja, sienten miedo, se deprimen, etc. Y en general, y frente a todos los tipos de violencia, los varones tienden más que las mujeres a restarle importancia a estos actos. ¿Avanzamos? Y finalmente, la tercera parte de la presentación es intentar darles un poquito de herramientas para identificar y prevenir la violencia en el noviazgo. Entonces, si yo estoy en una relación de pareja o en el futuro cuando esté en una relación de pareja, si yo encuentro alguno de estos elementos presentes en mi relación de pareja, puede constituir una señal. No significa directamente que hay violencia, pero es algo que me tiene que poner un poquito más alerta de revisar la relación, ¿sí? Cuando mi pareja es incapaz de controlar la ira o la frustración, cuando carece de habilidades sociales. Carece de habilidades sociales en términos de que le cuesta mucho socializar, establecer amigos, llevarse con las personas que conoce, etc. Es extremadamente celosa o celoso, inseguro, posesiva. Si revisa tu correo electrónico personal o tu celular a escondidas tuyas, sin tu permiso, y de manera frecuente, si te aísla de tus seres queridos, si te hace sentir miedo de hacerlo enojar o hacerla enojar, si trata constantemente de que seas distinto de cómo eres, y si te hace sentir cada vez más sola o solo y aislado, estas son señales, focos de alerta de que algo no es sano en la relación, ¿sí? Avanzamos. Estos son mitos que tenemos que romper para poder avanzar en la lucha de la eliminación de la violencia de pareja y de la violencia en el noviazgo. Lo primero es quitar esa gran excusa que tendemos a poner siempre de que, es que sí, es muy celosa, pero es porque me quiere. Y siempre justificamos los celos de nuestra pareja como algo natural, como algo inevitable y como incluso expresión de amor. Y los celos nunca son saludables, nunca son naturales, por más frecuentes que sean, por más comunes que sean, y que la mayoría de nosotros tiende a tener actitudes celosas, eso no hace que sean ni sanos ni naturales y no son nunca un buen elemento. Lo primero que tenemos es desmontar todo ese discurso en torno a los celos, ¿okay? Otro elemento importante es quitar esa idea de que la violencia es algo privado, la violencia que se experimenta con la pareja, como la pareja es una relación íntima y tenemos cosas que nada más son entre nosotros, pues la violencia que experimentamos también es nada más de nosotros. No es cierto, porque la violencia no es, en primer lugar, natural, pero en segundo lugar, no te afecta nada más a ti. Aunque tú no te des cuenta, está afectando a todo tu círculo y a todo su círculo. Te está aislando de todos tus amigos, de tus familiares, te está reduciendo los sueños de vida, etc. Entonces, no es un asunto privado y no lo podemos solucionar si lo entendemos como un asunto privado. Es un asunto que entre todos tenemos que atender y resolver, ¿sí? Y otro mito que tenemos que desmontar es la idea, y esto es más frecuente sobre todo para las mujeres, hemos sido socializadas y criadas creyendo que vamos a ser mujeres realmente, efectivamente, plenamente, cuando nos casemos y tengamos hijos, por lo menos cuando tengas un novio, ¿ok? Y cuando muchas veces
Obviamente cuando uno entra en una relación de pareja y tiene un novio o una novia, se siente muy bien y las cosas que hacen a lo mejor se amplía el tipo de actividades que realizas y todo. Y si pierdes esa relación, muchas veces pierdes ciertos amigos, ciertas actividades, ciertos círculos. Y entonces tendemos a creer que somos menos cuando no tenemos pareja y solo somos plenamente personas cuando tenemos pareja. Otro mito que tenemos que desmontar. Obviamente es muy sabroso tener una pareja, sobre todo una pareja con la que tienes una relación sana, pero tú no vales más o menos porque tengas novio o novia. Y el que seas una persona sin pareja no te hace menos que nadie, ¿sí? Avanzamos, por favor. Y entonces, bueno, algunas herramientas que es importante desarrollar para poder identificar cuando estamos en una relación de violencia en el noviazgo o para salir de ella o para ayudar a salir a alguien que conocemos que está en una relación así es. Primero, respetar los procesos propios, personales. Por ejemplo, cuando estamos en una relación de noviazgo, a lo mejor pensamos, sobre todo en el tema sexual, pero no solamente ahí. Podemos pensar, si mi pareja es mayor que yo o tiene más experiencia que yo sexual, me mueve hacia ciertas áreas a las que a lo mejor yo todavía no me siento atraído o atraída, o cómodo, o no siento que me satisface todavía. Entonces hay que entender que lo que es un proceso para tu pareja no necesariamente va a coincidir con lo que es para ti. Y lo que en este momento tú deseas como persona no necesariamente coincide con lo de ella o él. Entonces ahí tenemos que aprender a respetarnos y darnos voz. Cuando sentimos que pensamos o deseamos algo distinto a nuestra pareja, darle voz a ese deseo distinto. No con el temor de para que no se termine la pareja, para que no se termine la relación, nos quedamos callados y seguimos como si eso fuera parte también de nuestros deseos, ¿sí? Aprender a expresar los sentimientos, esto va vinculado también con aquello, pero también es sobre todo importante aprender a expresar los sentimientos negativos, porque es muy fácil expresar los sentimientos positivos y siempre van a ser acogidos por otra persona cuando expresamos cosas positivas. Pero cuando decimos cosas negativas, nos autoinhibimos mucho más y tenemos miedo de qué va a sentir el otro Pero tenemos que encontrar la manera constructiva, positiva, de expresar esos sentimientos que a lo mejor no son tan positivos. También expresarlos, también darles voz. Hay que aprender a comunicarse con la pareja y aprender a manejar las diferencias de opinión sin que ello genere necesariamente tensión y mucho menos violencia, ¿sí? ¿Avanzamos? Entonces, ¿qué hago o qué puedo hacer si estoy en una relación violenta? Bueno, lo que decíamos, primero no es algo normal, aunque sea frecuente, aunque yo crea que le pasa a todo el mundo, no es normal. Es reconocer que lo que está pasando no es mi culpa, sobre todo cuando estamos en el rol de quien recibe violencia y no la ejerce, solamente la recibimos. Nada de lo que tú hagas es una excusa o es una explicación de por qué la otra persona es violenta hacia ti. Nada de lo que dejes de hacer va a evitar que siga siendo violenta. Entonces es también algo muy importante que tenemos que entender y asumir. Y que nunca ninguno de nosotros merece ser tratado de manera violenta. Hagamos lo que hagamos. Desde lo que parezca más trágico, el que le fuiste infiel a tu pareja. No estoy diciendo que son cosas que necesariamente vamos a excusar o que no van a dañar, dañan, pero no dan pie y no tienen por qué dar pie a la violencia. Reconocer que el agresor no va a cambiar por sí solo, sobre todo cuando estamos en el papel de que recibimos violencia. Identificar que mi pareja es violenta es un primer paso, pero también es importante dar el otro paso. Salir de esa violencia no está en mis manos, está en sus manos y es él o ella quien tiene que tomar las medidas para salir de esa violencia. Contar no significa que yo no voy a tomar medidas, yo voy a tomar medidas, pero yo no voy a poder quitarle las conductas agresivas a mi pareja, no está en mis manos, está en manos de profesionales. Es importante que cuando experimentemos violencia contemos la situación a personas de nuestra confianza, amigos, familiares, que nos puedan ayudar un poquito a orientarnos qué hacer, ¿ok? Y también pedir apoyo profesional, psicológico, legal. Legal no tanto en el noviazgo, eso es más para parejas que ya conviven, y social. Y si yo soy el violento, ¿qué puedo hacer? Bueno,
tengo que tener en cuenta que las emociones y las sensaciones corporales de enojo, miedo o tristeza no son equivalentes y no justifican el ejercer violencia, que podemos experimentar esas emociones y aprender a expresarlas sin causar daño o dolor a mí mismo o a mi pareja, y que es importante aprender a responsabilizarse, a tomar responsabilidad por nuestros actos y también por las posibilidades de cambio, ¿no? Cambiar es posible, pero no es un proceso fácil. Finalmente puede llevarte a cambios muy positivos como persona, pero es necesario iniciar un proceso con ayuda profesional especializada. ¿Dónde puedo conseguir ayuda? Hay muchos lugares donde puedo conseguir ayuda. Esto es nada más en iMujeres, en Acercatel, en Pro Ayuda a la Mujer, en la Red Nacional de Refugio, en el Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar aquí en la Ciudad de México. Hay muchísimas universidades que también están empezando, o instituciones laborales que están empezando a desarrollar como oficina de atención a la violencia de sus miembros, ¿sí? Entonces, si son víctimas de violencia, si creen que ustedes son los agresores, o si ven que alguien de su círculo está sufriendo una situación similar, simplemente lo peor sería quedarse callado o mirar a otro lado. Nadie va a salir de esa situación si la ignoramos. Entonces, no nos quedemos callados. Aunque nuestra amiga se enoje si le decimos algo, o nuestro amigo, o nuestra pareja, no nos quedemos callados, ¿sí? Actuemos. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo tengo un conocido muy cercano, bueno, es una conocida, y me he dado cuenta que sufre violencia de acuerdo a lo que usted acaba de decir en cuanto que el novio le revisa las redes sociales o que le corta su círculo social o que no la deja salir con tal o cual persona. Entonces yo he tratado así como que abordarlo, pero ella lo toma como algo muy normal. Entonces, ¿cómo poder ejercer conciencia o que ella se dé cuenta o cosas así de cosas que para ella son muy normales, pero supongo que con el tiempo pues van a ser peores? Sí, muchas gracias. A lo mejor muchas veces nos pasa mucho que cuando las recomendaciones o los comentarios vienen de personas muy cercanas a nosotros, no le damos tanta importancia como si viene de alguien a quien le damos de alguna manera, por algún esquema mental, le otorgamos más autoridad. Yo pensaría que una estrategia posible es que consigas alguna información impresa sobre esto y se la pases. Entonces ya no es que tú lo dices, es otros expertos en el tema que lo están diciendo. Entonces quizás puede ser receptiva. Obviamente cuando desde afuera intentamos romper el círculo de violencia que puede experimentar algún conocido, no siempre es fácil, no siempre somos bien vistos, a veces nos puede costar un distanciamiento de esa persona. Pero en la balanza uno tiene que decir que prefiero que se distancie de mí y salvarla en la medida de lo posible de alguna situación peor. Y entonces, bueno, es un riesgo que asumimos cuando entramos. Yo si tú estás dispuesta a jugar, a tomar ese riesgo, yo te sugiero encontrar información impresa. En las páginas de iMujeres, por ejemplo, hay mucha información sobre violencia en el noviazgo. Entonces, quizás ahí puedes encontrar algo así, un folleto, algo que le puedas pasar y que ella se dé cuenta de que no eres tú o tu manera de ver las cosas quien está pensando nada más eso. ¿Sí? De nada. Aquí me preguntan, ¿el machismo es violencia? El machismo es toda una ideología y el machismo no es una sola cosa. El machismo es como, a partir del principio o de la idea de creer que los hombres son más valorados o valen más que las mujeres, desde ahí empieza entonces toda una serie de comportamientos que se justificarían desde esa idea, ¿no? Y de la idea de que el hombre entonces debe tomar las decisiones, el hombre debe controlar, el hombre debe tomar la iniciativa. Son ideas que se van desprendiendo desde ese supuesto de que ser hombre es más que ser mujer. Entonces, en sí el machismo es una idea que no es, o sea, puede ofenderme, pero no constituye un acto de violencia.
Pero de ahí se desprende la justificación para muchas expresiones concretas de violencia, ¿sí? Hay otra aquí: si mi novio me dice que me veo gorda, ¿es violencia? Depende. Si estás gorda, a lo mejor no. No, aquí es muy importante cómo te lo está diciendo. Si él nada más te lo está diciendo desde un espacio de cariño y de preocupación, como te lo podría decir una hermana o una amiga o tu mamá, entonces ahí no podemos hablar de violencia. Si además objetivamente estás gorda. Si no estás gorda y él te está llamando gorda y no es por cariño que te dice gorda, entonces ya aquí puede haber un problema. Pero además, efectivamente, y aun cuando sí estás gorda, te lo dice desde un lenguaje o desde una actitud de desprecio, de rechazo, y está violentando tus sentimientos, entonces sí puedes pensar que es violencia, ¿ok? Que no sería nada más atribuible a violencia en el noviazgo. Si tu mamá te dice, tú eres una... También tu mamá puede ejercer violencia emocional, tus hermanos, tus amigos, ¿no? Desde el lenguaje y desde el marco en que te lo están expresando. Si es una intención de ayudarte a reducir peso por tu salud, para que te sientas bien, por tu autoestima o lo que sea, no es violencia. Pero si va de manera despreciativa, es violencia. Y la violencia se aprende o se nace. Nadie nace violento. Nadie nace, ni los hombres por ser hombres masculinos machos van a ser violentos de nacimiento. Nadie nace violento. La violencia es algo que hemos construido dentro de nuestras relaciones sociales como una manera de dominar una persona a la otra, ¿ok? Entonces, no se nace, se aprende. Y lo malo es que tenemos ahorita muchas posibilidades de aprenderlo, porque no solamente lo podemos aprender en el hogar, lo podemos aprender en la tele, entre los amigos, en muchos espacios podemos aprender a ser violentos, ¿sí? Pero nadie nace con ese gen, no existe. ¿Cuál es su opinión en relación a la vulnerabilidad de grupos homosexuales en el noviazgo? Es bien interesante esta pregunta, gracias. Esa es una tarea que yo tengo entre mis tareas personales abordar. Aquí en México no se ha hecho investigación sobre las diferencias que pueden ocurrir de violencia de pareja, no solamente en el noviazgo, sino ya también entre parejas casadas, cuando son del mismo sexo respecto a las parejas heterosexuales. Uno tendería a pensar que en el marco de una sociedad y de una ideología machista que prevalece en nuestro país, igual que en muchos otros países, la violencia sería más frecuente en las parejas heterosexuales. Sin embargo, en países, porque además uno diría las razones de género para ejercer violencia no están presentes cuando ambos miembros de la pareja son hombre o son mujer. Sin embargo, las investigaciones que se han hecho en otros países han encontrado prevalencia de violencia de pareja similar en parejas de un mismo sexo que en parejas heterosexuales. Y entonces ahí hay que abordar el tema, y entonces muchas veces hemos planteado explicaciones de género o de razones de género para explicar la violencia en las parejas heterosexuales, pero eso no sería, o por lo menos no tan evidentemente, la explicación de fondo para una violencia en pareja del mismo sexo. Entonces tenemos que analizar y poder entender qué es lo que está pasando en las parejas del mismo sexo. Esto es un tema, violencia de pareja. Otro tema es la violencia que obviamente las personas que son homosexuales son mucho más sujetos a violencia, por ejemplo, otros tipos de violencia, no de pareja, sino por ejemplo el bullying o otras expresiones de violencia, por ejemplo en la calle, de desconocido simplemente por ser lesbiana o gay, ¿sí? No sé si estoy respondiendo bien las preguntas, si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo estoy asumiendo que no hay preguntas porque fue muy clara mi presentación. Muchas gracias. Les recordamos que este material estará disponible en el portal Visión Fractal. A ustedes gracias por su asistencia y los esperamos el próximo 21 de septiembre a las 16 horas en este mismo espacio. En esa oportunidad vamos a escuchar a
la ponente Leticia García, quien nos hablará sobre el tema de los derechos humanos y la importancia del respeto a los mismos. Nuevamente, buenas tardes y muchas gracias.